entienda que lo recibimos con poca ilusión, el proyecto de presupuestos. Hemos sido el único grupo parlamentario excluido de la negociación previa, si es que hubo alguna negociación. Se adoptó por parte del Consejo de Gobierno la decisión de excluir al grupo parlamentario Vox de las negociaciones previas presupuestarias. ¿Es una decisión personal del presidente del Gobierno autonómico? Es el propio partido y el presidente, obviamente, el que toman estas decisiones. Bueno, concluyo entonces que no es una decisión del Consejo de Gobierno, por lo que nos acaba de decir. Y la siguiente pregunta es, ¿usted comparte la decisión? Respaldo la posición que están tomando en este sentido, porque formo parte del Consejo de Gobierno. Entonces, ¿usted comparte excluir de esa negociación presupuestaria previa a más de 30.000 asturianos? Entonces, ¿usted comparte también que se quiebre el sistema de democracia representativa que tenemos en Asturias y a nivel nacional? Porque se excluye a unos votantes excluyendo a sus representantes de esas negociaciones previas. El proyecto de los presupuestos en el que creemos que aportamos mucho más a la ciudadanía asturiana y también mucho más a los votantes de Vox. Y usted lo que me acaba de decir, que es que estos presupuestos son buenos para los votantes de Vox, porque usted lo decide, porque no se les tuvo en consideración nunca, en absoluto. Entonces, usted es la que decide lo que más les interesa a los votantes de Vox. Cuando no se tiene en cuenta a los votantes a través de sus representantes, nunca, en toda una legislatura, nunca, esos votantes no pueden pensar que hay un sistema democrático que los defiende. El problema que tenemos con estos presupuestos es que, de fondo, consideramos que son profundamente antidemocráticos. Yo no sé hasta cuándo decidirán plantear un cordón sanitario antidemocrático a los votantes de Vox. Tenemos que avanzar en la educación, sobre todo en la concertada. Sigue creciendo esa brecha salarial. Una brecha salarial que, en términos también de ratios de profesor por alumno, afecta a los alumnos, porque los profesores en la concertada están atendiendo ratios superiores a la pública. Los niños de la educación especial y los niños con necesidades educativas especiales no están en las mejores condiciones posibles y, como sociedad, nos debemos a los más vulnerables. Si no somos capaces de atender extraordinariamente las necesidades de los más vulnerables, como representantes públicos no servimos para nada.